Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio del Mundo de Cabeza. Corta. Hoy vamos a hablar de asesinos seriales. Tal vez este sea el capítulo más largo que hemos tenido hasta ahora, pero vamos a desmenuzar desde los asesinos seriales más conocidos de la historia a su psicología y a la historia del concepto de asesino serial. Acompáñame. Las sombras de la sociedad acechan individuos cuyos oscuros impulsos los conducen por un camino siniestro y retorcido. Los asesinos seriales, esos enigmas de la psicología criminal, tejen una red de intriga y misterio, desafiando las mentes más agudas a desentrañar sus secretos más profundos. ¿Qué oscuros motivos impulsan a estos seres hacia la oscuridad? Es una danza macabra entre el bien y el mal. La resolución de estos enigmas se convierte en una búsqueda desesperada de la verdad, en la que cada pista es una pieza del rompecabezas que revela un oscuro y perturbador panorama. Pero ahora bien, ¿qué es un asesino serial? Los asesinos seriales son individuos que cometen una serie de asesinatos generalmente con un patrón o modus operandi, a lo largo de un periodo de tiempo. Estos criminales a menudo mantienen un alto grado de planificación y ocultamiento, lo que los hace difícil de atrapar. También surge otra duda: ¿desde cuándo se considera a un asesino uno serial? La designación de asesino en serie se aplica a aquellos cuyos oscuros impulsos los impulsan a cegar la vida de 3 o más personas en un plazo de 30 días o más, marcados por esos escalofriantes momentos de enfriamiento. La motivación, en su mayoría, es la gratificación psicológica, aunque los misterios de su mente pueden ir más allá de lo que podemos imaginar. Estos siniestros personajes se convierten en depredadores selectivos, acechando a sus víctimas impulsados por necesidades internas e imperiosas. El FBI, en su incesante búsqueda de respuestas, ha identificado diversas motivaciones que impulsan a estos asesinos en serie: la ira, la búsqueda de emociones intensas, la gratificación sexual, la codicia y la sed de atención. Suelen seguir un modus operandi marcado por un patrón siniestro y seleccionan a sus víctimas basándose en características compartidas, como ocupación, origen étnico, apariencia, género o edad. La etiqueta asesino en serie se atribuye comúnmente al agente especial del FBI Robert Ressler en los inquietantes años 70, aunque su sombría existencia había sido descrita mucho antes. La huella de este término se encuentra en los oscuros anales de la historia criminal y se dice que el inspector policial alemán Ernest Genat ya exploraba su significado en las sombras en 1930. En este enigmático mundo de sombras y secretos es esencial diferenciar a los asesinos en serie de los asesinos en masa, quienes siembran la muerte de manera simultánea en un frenesí macabro, y de los asesinos relámpago que persiguen su oscuro propósito en lugares dispersos y en un lapso de tiempo acotado. En cada uno de estos casos el misterio y la intriga prevalecen, esperando a ser desentrañados. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la historia, ¿no?, de lo que es un asesino serial o de los asesinos seriales en general. La historia nos dice que en el rincón más sombrío de la historia encontramos rastros tempranos de los asesinos en serie, individuos que desafían la lógica y perturban a la sociedad. Uno de los primeros antecedentes es el aristócrata Gilles de Rais, quien en el siglo XV cometía actos inarrables al secuestrar y someter a abusos sexuales a niños antes de poner fin a sus vidas, de manera muy violenta. Sus crímenes son un sombrío eco del mal. Otro oscuro capítulo de la historia nos lleva a fines del siglo XIX, a las brumosas calles de Londres, donde un enigma envuelto en niebla se teje. Jack el Destripador siembra el terror al atar y desmembrar mujeres de baja condición social, principalmente prostitutas. Sus crímenes dejaron una huella imborrable en la psicología del miedo. Ed Gein, un perturbador por psicosis, dejó una siniestra impronta en la cultura popular al inspirar al personaje de Norman Bates en la película Psycho,
Nombres como Albert DeSalvo, Ed Kemper, Ted Bundy y otros se han convertido en leyendas oscuras, motivando profundos análisis sobre la naturaleza de la maldad humana. Ahora bien, vamos a centrarnos también en un punto que me parece muy importante para lograr entender a los psicópatas o a los asesinos en serie, que es la psicología de un asesino serial. Esta sección va a ser mucho más larga, pero vas a ver que es mucho más entretenida. Vas a poder conocer la profundidad de lo que sucede en la cabeza de un asesino serial. A menudo estos individuos experimentan sentimientos de inadaptación y una profunda sensación de inutilidad. Estos sentimientos pueden arraigarse en experiencias traumáticas de humillación y abuso en la infancia, o pueden estar relacionadas con la presión de la pobreza y un bajo estatus socioeconómico en la edad adulta. En un intento de compensar estas luchas personales, estos asesinos encuentran una salida en sus crímenes. Para ellos, los actos violentos proporcionan una extraña sensación de poder y a menudo una oportunidad de venganza. No es raro que sientan una satisfacción retorcida durante y después de cometer estos actos horribles. El conocimiento de sus acciones aterroriza a comunidades enteras y a menudo desconcierta a las fuerzas de la ley. Esta incertidumbre y el caos que genera en su entorno solo aumentan su percepción de poder y control. Ahora vamos a ver 10 teorías sobre qué es lo que sucede en la cabeza de un asesino serial. Teoría de la gratificación psicológica. Muchos asesinos seriales encuentran satisfacción emocional o psicológica al cometer sus crímenes, lo que los motiva a seguir matando. Segunda teoría es la teoría del ciclo del abuso. Algunos asesinos en serie han experimentado abusos o traumas en su infancia, lo que pueden contribuir a sus tendencias violentas. 3. Teoría de la necrofilia. En algunos casos, la necrofilia o el deseo sexual hacia los cadáveres puede ser una motivación subyacente en los asesinos seriales. Teoría de la psicopatía. Muchos asesinos en serie exhiben rasgos de psicopatía, como la falta de empatía y remordimiento, lo que los impulsa a hacer actos violentos contra sus víctimas. Teoría de la recompensa emocional. La sensación de poder y control que experimentan al cometer asesinatos puede ser una recompensa emocional que motiva a algunos asesinos en serie. Por otra parte tenemos la teoría de la adicción. La teoría de la adicción lo que nos dice es, algunos expertos sugieren que los asesinos en serie pueden volverse adictos a la emoción que sienten al matar y buscan repetir la experiencia. Teoría de la imitación. En ocasiones los asesinos en serie pueden estar influenciados por crímenes similares que hayan presenciado o leído, lo que los lleva a imitar esos comportamientos. Teoría del trastorno de personalidad múltiple. Se ha propuesto que algunos asesinos en serie pueden manifestar trastornos de personalidad múltiple, lo que puede contribuir a su comportamiento violento. Teoría del control obsesivo. La necesidad de controlar y dominar a sus víctimas puede ser una motivación clave detrás de los asesinos en serie. Y por último, la teoría de la búsqueda de notoriedad. Algunos asesinos en serie buscan la atención y notoriedad a través de sus crímenes, lo que puede impulsar su comportamiento. Por otra parte, la mayoría de los asesinos seriales presentan un perfil psicopático. ¿Qué es esto? Los rasgos principales de un psicópata son egocentrismo y narcisismo. El psicópata se siente superior al resto, piensa que todo lo que le ocurre es más importante y es incapaz de asumir un punto de vista de otra persona. Ausencia de empatía. Relacionada con la anterior característica, no obstante es un punto donde existe debate, ya que algunas opiniones señalan que sí tienen una gran capacidad de empatizar, pero la utilizan como quieren. Otra corriente indica que disponen de empatía cognitiva, pero no emocional. Necesidad de poder y control. El psicópata quiere dominar y controlar hasta el último detalle, y también a las diferentes personas con las que se relaciona. Por otra parte tenemos otro rasgo que es la manipulación. En la psicopatía es muy habitual la manipulación y la falta de sinceridad. Pobreza emocional.
de un psicópata no debemos esperar una amplia variedad emocional. Son personas frías y con una menor presencia de emociones negativas como el miedo. Impulsividad. Una menor activación en la corteza frontal, unida a los aumentos niveles de testosterona, explican esta característica. No suelen haber planificación a lo largo del plazo en el psicópata y además presenta un déficit de autocontrol que lo convierte en candidato a caer en conductas de abuso de sustancias. Estilo de vida parasitario. En muchas ocasiones las personas que presentan psicopatía se aprovechan de lo demás para desarrollar su vida o satisfacer sus necesidades fundamentales. Ausencia de remordimiento. Aunque el perfil del psicópata incluya la manipulación, la mentira, la falta de empatía y se puede aprovechar de los demás, no se debe esperar que esto le vaya a provocar remordimientos. Promiscuidad sexual. Es común que los psicópatas establezcan muchas relaciones distintas y de corta duración. Además, en muchas ocasiones, su implicación en la relación interpersonal está motivada solo por la búsqueda del sexo. Conducta antisocial y delictiva. En muchos casos suele coincidir la psicopatía con la presencia de conductas criminales, pero no siempre es así. No todos los psicópatas cometen delitos, y son muchos los casos donde hablamos de personas plenamente integradas en la sociedad. En resumen, la psicología de los asesinos en serie es un enigma complejo y multifacético. Múltiples teorías sugieren diversas motivaciones detrás de sus actos y la realidad es que no hay una única explicación que abarque a todos los casos. Cada asesino serial es único en su psicología y motivaciones, lo que hace que este campo de estudio sea tan desafiante y fascinante a la vez. Ahora vamos a investigar sobre los mayores asesinos en serie de la historia. ¿Sí? Es importante indagar en los mayores asesinos seriales de la historia de la humanidad. Vamos a ver algunos de los seres humanos más oscuros que hayan pisado la Tierra. Comenzamos por Ted Bundy. El periodo de actividad fue en la década de 1970. Víctimas confirmadas, al menos 30. Ted Bundy fue un carismático asesino en serie que secuestró y asesinó a numerosas mujeres en varios estados de Estados Unidos. Utilizaba su encanto y apariencia atractiva para ganarse la confianza de sus víctimas antes de cometer sus crímenes. Fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Jeffrey Dahmer. Periodo de actividad, década de 1980 y principios de 1990. Víctimas confirmadas, al menos 17. Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, cometió una serie de asesinatos, abusos sexuales y canibalismo. Mantenía los cuerpos desmembrados de su víctima en su apartamento. Fue arrestado en 1991 y asesinado en prisión en 1994. John Wayne Gacy. Su periodo de actividad fue en la década de 1970. Las víctimas confirmadas fueron 33. Fue un asesino en serie conocido como el payaso asesino. Cometió la mayoría de sus crímenes en Chicago, donde secuestraba, abusaba sexualmente y asesinaba a jóvenes varones. Enterró a muchas de sus víctimas bajo su casa. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. Aileen Wuornos. Periodo de activación fue en la década de 1980 y principios de 1990. Las víctimas confirmadas fueron 7. Aileen fue una asesina en serie que mató a varios hombres en Florida. Afirmó que actuó en defensa propia después de ser víctima de abuso sexual. Fue condenada a muerte y ejecutada en el año 2002. Richard Ramírez. El periodo de actividad fue en la década de 1980. Las víctimas confirmadas al menos fueron 13. Fue conocido como Night Stalker, aterrorizó a California con una serie de asaltos, violaciones y asesinatos. Fue arrestado en 1985 y condenado a muerte, aunque murió en prisión en 2013 antes de ser ejecutado. Ed Gein, periodo de actividad en la década de 1950, las víctimas confirmadas fueron 3. Aunque no fue un asesino muy renombrado en el sentido tradicional, Ed Gein es conocido por inspirar personajes de películas de terror como Norman Bates en Psycho. De Texas Chainsaw Massacre, Gein cometió asesinatos y profanó tumbas en Wisconsin. Luego tenemos
a Albert Fish, que su periodo de actividad fue entre 1920 y 1930. Sus víctimas confirmadas fueron al menos 3. Fue un sádico asesino y caníbal que secuestró y mató a niños en New York. Cometió actos de extrema crueldad y a menudo escribía cartas detallando sus atrocidades. Fue arrestado en 1934, condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica. Andrei Chikatilo, periodo de actividad fue entre 1970 y 1990, mató a más de 53 personas. Fue conocido como el carnicero de Rostov. Fue un asesino en serie de la Unión Soviética que principalmente atacaba a mujeres y niños. Sus crímenes brutales causaron un gran temor en la región. Fue arrestado en 1990, condenado a muerte y ejecutado en 1994. Dennis Rader, o BTK, su periodo fue entre 1970 y 2005. Se confirmaron más de 10 víctimas. Aterrorizó a Wichita, Kansas, durante décadas. Cometió una serie de asesinatos y envió cartas a la policía y a los medios de comunicación burlándose de sus crímenes. Fue arrestado en 2005 y condenado a cadena perpetua. Alexander Pichkunchin, es medio complicado este apellido. El periodo de actividad fue en la década de los 2000. Se confirmaron más de 48 víctimas. Conocido como el ajedrecista asesino, operó en Moscú, Rusia, y asesinó a decenas de personas, principalmente hombres. Marcaba sus crímenes en un tablero de ajedrez. Buscaba completar 64 casillas, el número de cuadrados en un tablero de ajedrez. Antes de ser capturado en 2006, fue condenado a cadena perpetua. En Argentina, uno de los casos más conocidos es el de Robledo Puch, cuyo nombre completo es Carlos Eduardo Robledo Puch. Aunque no alcanzó el mismo nivel de notoriedad en algunos asesinos seriales internacionales, sus crímenes conmocionaron al país en la década de 1970. Su periodo de actividad fue en la década del 70, víctimas confirmadas al menos 11 personas. Robledo Puch es conocido como el ángel de la muerte o el asesino de la trunca. Comenzó a cometer una serie de robos y asesinatos en la zona de Buenos Aires, junto con su cómplice, Jorge Ibáñez. Sus crímenes incluyeron asesinatos a sangre fría, robos violentos. Fue arrestado en 1972 y posteriormente condenado a varias cadenas perpetuas, aunque su número de víctimas confirmadas es relativamente bajo en comparación con algunos asesinos seriales internacionales. Y para finalizar este capítulo, te quiero leer un breve resumen que dice él mismo. Los asesinos en serie, esos oscuros enigmas de la psicología criminal, nos obligan a enfrentar cuestiones filosóficas profundas sobre la condición humana. Su existencia nos plantea interrogantes acerca de la maldad, la ética y la moral en la sociedad. ¿Qué impulsa a un ser humano a cometer actos tan atroces contra sus semejantes? Desde una perspectiva puramente filosófica, los asesinos en serie desafían nuestras concepciones de libertad y determinismo. ¿Son meros productos de su entorno y su historia o tienen la capacidad de elegir sus acciones? La relación entre la biología y la psicología de estos individuos y sus actos plantean preguntas sobre la responsabilidad moral y la culpabilidad. ¿Son inherentemente malvados o son el resultado de una combinación de factores que los empujan hacia la oscuridad? Además, los asesinos en serie cuestionan nuestras nociones de justicia y castigo. ¿Cuál es la forma más ética de lidiar con estos individuos? ¿La pena de muerte, la prisión de por vida o la rehabilitación? Son opciones que suscitan debates éticos. Algunos argumentan que incluso en su maldad merecen comprensión, mientras que otros insisten en que deben ser castigados con el máximo rigor. En última instancia, los asesinos en serie nos instan a explorar aspectos más oscuros y desconocidos de la psicología y la moral humana. Su existencia nos obliga a reflexionar sobre las fronteras entre el bien y el mal, el individuo y la sociedad, la libertad y la determinación. Cada caso es un rompecabezas que desafía nuestra comprensión de la complejidad de la naturaleza humana
y de los dilemas éticos que enfrentamos como sociedad.